Muy buenos días, queridos amigos. Qué importante es que nosotros sepamos separar entre las prioridades de nuestra vida y las urgencias del diario vivir. En el pasaje de hoy vamos a ver un ejemplo de cómo el Señor Jesucristo mostró ese enfoque hacia sus prioridades. Estamos leyendo ahora Marcos capítulo 2 y dice así: algunos días después Jesús volvió a entrar en Capernaum. En cuanto se supo que estaba en casa, se juntó tanta gente que ni siquiera cabían frente a la puerta y él les anunciaba el mensaje. Entonces, entre cuatro le llevaron a un paralítico. Pero como había mucha gente y no podían acercarlo hasta Jesús, quitaron parte del techo de la casa donde él estaba y por la abertura bajaron al enfermo en la camilla en que estaba acostado. Cuando Jesús vio la fe que tenían, dijo al enfermo: hijo mío, tus pecados te son perdonados. Algunos maestros de la ley que estaban allí sentados pensaron: ¿cómo se atreve éste a hablar así? Sus palabras son una ofensa contra Dios. Solo Dios puede perdonar pecados. Pero Jesús enseguida se dio cuenta de lo que estaban pensando y les preguntó: ¿por qué piensan ustedes así? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico: tus pecados quedan perdonados, o decirle: levántate, toma tu camilla y anda? Pues voy a mostrarles que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces le dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El enfermo se levantó en el acto y tomando su camilla salió de ahí a la vista de todos. Por esto todos se admiraron y alabaron a Dios diciendo: nunca hemos visto una cosa así. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, tenemos un pasaje en el que las multitudes ya habían empezado a buscar a Jesús porque Él les sanaba, Él les curaba. Y estando en una casa, dice que era tal la cantidad de gentes que era casi imposible poder entrar. Y hay unos hombres convencidos de quién era Jesús como Mesías, que decidieron llevar a un amigo paralítico para que lo sanaran. Y no pudiendo entrar, hicieron una abertura en el techo, que se entiende que en este tiempo las casas, sus techos eran una especie de barro con algunas ramas, algunos pedazos de madera. Y bueno, fue fácil el poder abrirlo, aunque tal vez después debieron haber trabajado para tapar ese hoyo. Pero por ahí pudieron bajar al paralítico en su camilla. Pero lo que nos ocupa ahora es precisamente el momento cuando el paralítico está frente a Jesús. Porque Jesús fue movido por la fe de los amigos que llevaron al paralítico, y lo primero que le dice: hijo mío, tus pecados quedan perdonados. La gran pregunta que nos hacemos es: ¿por qué, si Jesús está viendo que le llevaron a un paralítico, que ellos querían que Jesús le curara de su parálisis, por qué Jesús empieza diciendo: hijo mío, tus pecados quedan perdonados, o tus pecados son perdonados? Yo les mencionaba en un principio que las prioridades hacen la diferencia en nuestro diario vivir. Las urgencias que había en el momento que Jesús estaba viviendo era la cantidad de enfermos que le traían. Era urgente atender a la gente demandaba, la gente llenaba los espacios, la gente le seguía, y era una cuestión de urgencia. Sin embargo, Jesús estaba enfocado en sus prioridades, y la prioridad de Jesús no era sanar a la gente. La prioridad de Jesús era reconciliar al hombre con Dios. Precisamente porque el ángel le dijo a sus padres: le pondrás por nombre Jesús, que significa Salvador. Él salvará al pueblo de su pecado. Y esto marca la diferencia en la prioridad del Señor Jesús. Jesús estaba enfocado en venir a salvar, venir a restaurar al hombre de su distancia, de su pasividad, de su indiferencia ante Dios. Y Jesús, cuando vio a este paralítico, sí lo vio paralítico, pero Jesús sabía que había algo más importante, y eso que era algo más importante era sanar el corazón, la enfermedad espiritual de este paralítico, y Jesús se ocupó de ello. Y veamos algo que resalta en el pasaje, porque dice que había ahí algunos maestros de la ley, unos curiosos, gente que dudaba de Jesús y que le seguían por la curiosidad de ver lo que Jesús hacía o decía. Y ellos, dice, que se atrevieron a decir: ¿cómo se atreve éste a hablar así? Sus palabras son una ofensa contra Dios, porque solo Dios puede perdonar pecados. O como dice en la versión 60, blasfemias dice: ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios?
Y para aquellas personas que hoy día siguen creyendo que Jesús fue solamente un excelente sanador y un excelente maestro, pero que no es Dios, este pasaje es un pasaje clave para comprender la autoridad que Jesús tenía para sanar pecados. Y Jesús perdona el pecado de este hombre para sanar su corazón y su enfermedad espiritual. Esa es una porción en la que podemos distinguir el carácter divino que el Señor Jesús ejercía. Porque como dice en el versículo 10, Jesús le respondió: pues voy a demostrarles que el Hijo del Hombre tiene autoridad en esta tierra para perdonar pecados. Y entonces le dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Queridos amigos, en este pasaje el Señor Jesús nos da evidencia de lo que es estar enfocado en las prioridades. Todos los días podemos tener miles de cosas urgentes que hacer. Y probablemente sean cosas buenas, cosas que necesitamos, compromisos que tenemos. Pero Jesús nos da evidencia de cómo una persona puede estar enfocada en su propósito de vida, en su misión. Yo te pregunto a ti, tú como un hijo de Dios, ¿estás atrapado en las urgencias de todos los días? Y esas urgencias te sirven de razón o de pretexto para poder decir: es que lo siento, estoy tan ocupado que yo no tengo tiempo para hacer cosas importantes. Y una de las cosas importantes que Jesús va a mencionar aquí es precisamente nuestra salud espiritual, el estado de nuestro corazón ante Dios. El Señor Jesús inició allá en Marcos 1 su ministerio diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. La prioridad para Jesús, por encima de la enfermedad física que hay en las personas, es su arrepentimiento y su fe en Jesucristo como Señor y Salvador, con todo lo que esto implica. Yo te pregunto a ti, hoy día tú estás más urgido con que Jesús sane tu cuerpo a que sane tu corazón, porque lo curioso es que, hoy día algunos médicos han llegado a decir de las famosas enfermedades psicosomáticas, las enfermedades que se producen en nuestro cuerpo por efecto de nuestra enfermedad espiritual y nuestra enfermedad emocional. Cargamos con tantos males en nuestro corazón, el rencor, el odio, el enojo, la ira, el pasado que nos atormenta, que llega a producirnos enfermedad en el cuerpo. Y por eso el Señor Jesús, con toda sabiduría, se ocupa primero de la sanidad en el corazón. Yo te pregunto, hoy día, ¿tú estás ocupado de la sanidad de tu corazón? ¿De tu sanidad ante Dios? ¿De saber que puedes ser perdonado a través de Jesucristo? ¿De que puedas tener una comunión íntima y profunda con Dios? Cuando la persona se reencuentra con su Creador, cuando la persona viene al encuentro de Jesús como Señor y Salvador, lo más fácil es que pueda venir la paz, el contentamiento, el gozo a nuestra vida. Y ese estado de ánimo es el que nos va a ayudar para ser liberados de tantas enfermedades que hoy día tenemos. Así es que yo te invito a que oremos y le pidamos a nuestro Padre Celestial que nos ayude a enfocarnos en lo que realmente es importante en nuestra vida. Bendito Padre, gracias por tu palabra, gracias por este gran ejemplo del Señor Jesús de cómo permanecer enfocado. Él estaba enfocado en su misión a pesar de las urgencias que las personas tenían. Señor, ayúdanos en nuestro diario vivir a poder diferenciar entre aquello que urge que hagamos, que es necesario, pero aquellas cosas que realmente son importantes. Te ruego, Padre Celestial, no solamente danos la sabiduría, sino damos el valor, danos el querer hacer las cosas, aquellas cosas que son prioritarias, como nuestra comunión contigo. Entendiendo que de nuestra comunión contigo se desprenden muchas buenas consecuencias para nuestro diario vivir, para nuestra salud física. Te ruego, Padre Celestial, abre nuestros ojos, permítenos ver las maravillas que hay en tu palabra y cómo podemos hacerlas nuestras. Te ruego, Señor, toca el corazón de la persona que hoy escucha, que hoy lee tu palabra. Te ruego, Señor, sana su corazón, sana sus enfermedades, obra en su vida con tu poder. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Queridos amigos, nos vemos el día de mañana.